Que nos comente sus apreciaciones. Un aplauso para el doctor. Pues muchas gracias a todos ustedes que están aguantando tantas palabras durante tanto tiempo. Me alegra mucho estar en este evento que en combinación 4 organizaciones hemos preparado, ¿no? El Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, la Coordinadora Democrática, el Frente Nacional de Organizaciones Sociales y el Consejo de Organizaciones Alternativas. Este principio yo creo que es muy importante, el diálogo en la diversidad, diferentes ideas, poderlos exponer públicamente, poder dialogar, evitar la cerrazón, creo que es una parte importante de nuestra propia transformación como organizaciones, como personas, el abrir la mente a que puede haber otras opiniones y que es necesario escucharlas con atención para conjugarlas. Hoy se cumplen 15 meses de un gobierno que generó mucha expectativa, mucha esperanza. El triunfo del 1 de julio de 2018 fue muy importante. En mi concepto se acabó formalmente el PRI. El PAN entró en debilitamiento, todos los partidos, inclusive el propio partido ahora en el poder, Morena, parece desdibujado sin ese eje que había constituido el propio López Obrador y que ahora parece querer manejar una distancia que tiene en conflagración ahí a los integrantes de Morena, peleándose por cosas que los que estamos afuera pues nos parecen que no son las sustanciales. Nosotros participamos en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, que es una organización no partidista. No quiere decir que sea antipartidista, pero es no partidista, porque pensamos que la vida partidaria se corrompió, a pesar de que se generó una gran expectativa con el primer IFE y con la primera legislación electoral. Hemos visto cómo la repartición de millonadas de dinero entre los partidos ha generado pues las empresas partido y la rebatinga por el presupuesto, por los puestos y por los votos, de tal manera que si alguien se mete a hacer un partido, pues inmediatamente le exigen que empiece a acarrear gente para legitimarse, y si no le alcanza, son 300 personas por cada asamblea que hace. Si tiene 295, pues anda buscando a ver cómo acarrea otras 5 para buscar alcanzar su registro. Entonces el sistema de partidos, la legislación es una legislación corruptora, y eso sigue vigente en el 2020, no se ha cambiado. Entonces por eso es que nosotros desde el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano no queremos ser un partido, no queremos registrarnos para no entrar en esa rebatinga de votos. Tenemos entonces 15 meses de este nuevo gobierno, y haciendo un balance vamos a mencionar pues que sí hay algunas cosas que podríamos llamar positivas, pues frente a la guerra sucia de los años 70, pues ahora parece no haber tanta represión, pero hay muchísima violencia social que sobre todo las mujeres han estado padeciendo con los llamados feminicidios y con las agresiones cotidianas en todos lados. Es cierto que ya no está la clase priista tradicional, pero tampoco vemos que en el gobierno, salvo excepciones como podría ser Víctor Toledo o Rocío Nale, estén precisamente en las secretarías de gobierno líderes que pudieran estar de cada uno de los sectores. Digo, ilustrativamente, muy simbólicamente, el sector educativo. ¿Qué tiene que hacer Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación? La verdad, nada. Y por eso sigue la burocracia, por eso sigue la descomposición. Tenemos desde 1976 a la fecha sin que un secretario de Educación sea un líder educador, un educador con experiencia, alguien que haya hecho obra educativa. Es cierto, y habría que valorar que tenemos un presidente que ha recorrido todos los municipios, creo que ninguno de los anteriores, que se aprecia por no ser una persona que pretenda lucrar con el poder público, lucrar económicamente. Bueno, pues sí, eso es valioso. Es una persona que se levanta temprano todas las mañanas, es trabajador. Nos dicen que de 6 a 7 de la mañana
analiza la situación de la violencia en el país, todos los días, hábiles por lo menos. Si son 15 meses, pues cerca de 150 horas lleva el Gabinete de Seguridad encabezado por el presidente analizando el problema de la seguridad nacional. Pero esas 150 horas, pues hasta ahora no han dado ningún resultado. Y la llamada Guardia Nacional lleva cerca de un año y no ha dado ningún resultado. Entonces, ¿para qué se levanta tan temprano el presidente? ¿Para qué se reúne si no da resultado? Y es que, como decía Ignacio, imagínense si el presidente y Morena no entienden el problema de la opresión femenina y no tienen políticas alternativas, pues no tienen el problema del 50% o más del cielo mexicano. Si no entienden el problema del campo y no tienen alternativas para el campo, pues no tienen alternativas reales de salir adelante este país. Y si no entienden el problema laboral, pues por lo mismo, ¿no? Y así, si no entienden, como decía Pablo, el problema energético, pues estamos fritos, a pesar de haberle ganado al PRI con 30 millones de votos en el 2018, pues no parece haber idea, no parece haber entendimiento, no hay paradigma. Y por eso, pues la 4T, cuarta transformación, la verdad es un buen eslogan, ¿no? Se oye bien. Primera transformación, la independencia nacional. Imagínense pasar del virreinato a la constitución política, al federalismo, con todo y sus complicaciones que tuvo en su proceso, pero sí fue una transformación. Y luego se hizo la constitución de 1824. Y luego en 1857 con el juarismo y el expropiar los bienes del clero, pues fue una gran transformación. Y la constitución de 1857 con las garantías individuales tan importantes, ¿no? Y el federalismo. Y luego tuvimos la Revolución Mexicana en 1910-17, una gran transformación que implicó pues los artículos 3º, la gratuidad de la educación, la repartición de tierras, el artículo 27 constitucional, el 123 para el derecho de huelga y de asociación sindical, la reivindicación del salario mínimo que se ha echado a perder. Entonces, algo parecido de ese calibre que fueron estas 3 transformaciones en 2020 no existe, no hay cuarta transformación. Y se mantiene el paradigma capitalista y se mantiene el paradigma presidencialista. Por lo tanto, sí hay que luchar por una cuarta transformación y no por una transformación de cuarta, como ya dicen algunos. Sí necesitamos la socialización del poder político y la socialización del poder económico, como decía Eberto Castillo. Y por eso vamos a conmemorar el próximo 5 de abril el aniversario luctuoso de Eberto Castillo por su ideario. Socialización del poder político, que no sea un gobierno que te invite a votar y luego él te quiere resolver todos los problemas. ¿Por qué no convoca a la organización? Convoca en abstracto, pero no hay formación de consejos. Ya hubiera formación del consejo educativo, del consejo económico, del consejo ecológico, del consejo, que los pueblos se organizaran por consejos, que el poder político no estuviera centralizado en un solo hombre, como ha sido desgraciadamente el signo de nuestra historia. El seguir a caudillos desde Miguel Hidalgo hasta López Obrador. Necesitamos un nuevo proyecto constitucional, y por eso quienes estamos trabajando en un nuevo proyecto de constitución que nos dirija como pueblo, que no sea una persona que se le ocurre que algunas ideas tiene que podemos o no compartir, pero no debemos depender de una sola persona. Necesitamos hacer un gran equipo nacional, formar consejos por territorio, por colonia, formar consejos técnicos por temas, por salud, por educación, por trabajo, por economía, por ecología, por justicia, por derechos humanos, formar consejos gremiales también, y que sean los consejos gremiales, por ejemplo en el caso de las profesiones, los que autoricen a los nuevos profesionistas y no la SEP. ¿Por qué? Yo soy de profesión de psicología. ¿Por qué Esteban Moctezuma va a autorizar a los nuevos psicólogos si él no es psicólogo ni sabe ni de psicología? Le podemos dar clases de psicología, que sean los psicólogos los que autoricen a los nuevos psicólogos. La cédula profesional debe ser dada por los gremios.
y así también consejos sectoriales, las mujeres, los jóvenes, los niños, los adultos mayores, las personas con limitaciones motrices, las personas con limitaciones visuales, los grupos de la diversidad sexual, y que haya consejos y nos organicemos como un gran equipo popular que pueda rebasar el paradigma capitalista que en la perspectiva de la 4T actual, de López Obrador y de Morena, parece no estar. Ellos se contentan con señalar la corrupción, y la gran transformación que López Obrador ahora blande es pensar que ya la gran corrupción se hizo delito grave, como si hacerla delito grave fuera la gran solución, ¿no? Me encontré una vez a María de los Ángeles Moreno, ya fallecida, senadora priista, me la encontré en un viaje a Cuba, y estaban en esa época de moda estos comerciales del Senado. En el Senado estamos trabajando, ya aumentamos a 35 años la pena por secuestro, ¿no? Y yo decía, me imagino a los senadores, oye, pues ¿qué hacemos ante el problema del secuestro? No, pues está difícil. Y alguien por ahí, yo tengo una idea, aumentemos de 25 a 28 años la pena del secuestro, por secuestro. Y los demás senadores, caray, no se nos había ocurrido, es una estupenda idea, increíble. Y alguien decía, yo tengo una idea mejor, ¿no? Que no sean 28 años, que sean 33, y así hasta 35, y le podemos poner 700 si quieren. El castigo no es la clave de la solución, y sin embargo López Obrador ha tenido un puntito a su favor que dice, la violencia tiene causas, hay que combatir las causas, no solamente los efectos, dice. Lo único, decíamos en una sesión de psicólogos, lo único es que no tiene idea de cuáles son las causas de la violencia. Decíamos que tenía que cursar uno de los diplomados o cursos de psicología para entender qué es lo que se tiene que hacer con la violencia, como también no tiene idea por qué las adicciones. Ya ven que hizo una campaña, apenas esta semana López Obrador reconoció que cuántos millones de pesos invirtió en una campaña de publicidad contra las adicciones, y él mismo reconoció, no sirvió para nada. Eso lo dijo hace 2 o 3 días, no sirvió para nada. Pero dice, ahora vamos a hacer una campaña más intensa, más fuerte, como la de los cigarros, que te vas a morir y que está muy feo, como suponiendo que con esa campaña ahora sí va a calar. No es por ahí, pues las adicciones tienen otro motivo. La marihuana es un ansiolítico, baja la ansiedad. Entonces, ¿cuál es la causa de la ansiedad? El estrés, la soledad, las tensiones. La cocaína es un antidepresivo. ¿Y cuál es la causa de la depresión? Pues la frustración, las limitaciones, los resentimientos. Entonces hay que trabajar para eso, pero necesita este gobierno escuchar, como decía Pablo, a los profesionistas, a los petroleros, para saber qué hacer con el petróleo, a los ecologistas para saber, aunque tenemos un destacado ecologista en la Semarnat, que es Víctor Toledo, a los psicólogos para saber cómo se modifican las conductas. Y también llegó a decir en mayo del año pasado, de 2019, por ahí en una de sus mañaneras dijo, la corrupción es una enfermedad. ¿Se acuerdan de eso? Y se burlaron de él. Bueno, los psicólogos lo hemos estudiado, efectivamente es una enfermedad, pero las enfermedades tienen causas. ¿Cuál es la causa de la corrupción? El sistema capitalista. Entonces, mientras no se acabe el sistema capitalista, ¿por qué se enfatiza tanto el neoliberalismo como para no hablar del capitalismo? Porque el capitalismo, a lo mejor si hablan de capitalismo y de explotación, pues a lo mejor pierden votos, y ya ven que lo que importa es ganar votos. Entonces se encubre en el neoliberalismo. ¿Pero qué es el neoliberalismo? Pues una de las formas más intensas del capitalismo. Pero el capitalismo, la 4T y Morena, no le ponen peros. No le ponen peros a la explotación. ¿Quiénes son los principales aliados de López Obrador actualmente? ¿Son los obreros? ¿Son los campesinos? ¿Son las mujeres? ¿Quiénes son sus aliados? Los empresarios, los grandes empresarios. Y ahí está, continuamente. ¿A quién invitó a su informe en el Palacio Nacional del 1 de septiembre? ¿A quién invitó? ¿Invitó a los obreros? No, invitó a la clase económica tradicional y mucho de la clase política tradicional. Entonces, la 4T no pinta, no hay 4T, y depende, como ya dicen algunos compañeros, de nosotros que sí puede haber transformación, pero para eso efectivamente necesitamos organizarnos, plantear una nueva constitución y empezar a gobernar como pueblo, declarar a las lenguas originarias como lenguas oficiales, y que se deben estudiar las lenguas, por lo menos una lengua, en todas las escuelas de educación básica y probablemente en las de educación superior. ¿Sí?
y eso nosotros lo podemos impulsar, ¿verdad? Necesitamos entonces declarar también el apoyo a las mujeres, a los compañeros de la diversidad sexual, a la identidad, a la fraternidad, y estamos construyendo entre todos una sociedad del afecto, una sociedad donde a cada persona le interese su comunidad y a la comunidad se interese por cada persona. Y eso es algo a construir, y desgraciadamente quiero decir, no está en la perspectiva del actual gobierno. Tenemos que ir más allá y los invitamos a formar un gran equipo como pueblo para ir más allá. Invitamos al Frente Nacional de Organizaciones Sociales, no nos peleemos por si son algunos simpatizantes de Morena y otros no importa. Hagamos cosas que valgan la pena, limpiemos el río Lerma, demandemos la limpieza del río Lerma y de cada río. Hagamos el Consejo de Ecología, que vamos a tener nuestra primera reunión en 12 de marzo, y empecemos a hacer sistemas de reciclaje. Y empecemos nosotros como pueblo a organizarnos y a transformar nuestro país y a tomarlo en las manos, y que no sigamos nunca más a una sola persona, y hagamos un proyecto nacional. Los invitamos a participar del nuevo proyecto constitucional. Estamos terminando la revisión del proyecto, vamos a aprobar a finales de abril el proyecto constitucional y lo vamos a poner a consideración de constituyentes estatales para ir conformando la lógica de una verdadera transformación en un nuevo proyecto constitucional, al que por cierto López Obrador primero lo mencionó, dijo pues la tercera T tuvo su nueva constitución, y después se echó para atrás y ahora dice que pues ya como es delito grave la corrupción, pues ya se hizo el cambio constitucional. La verdad, hay muchas cosas lamentables, admiramos mucho el empuje, el trabajo de López Obrador, pero lo vemos limitado paradigmáticamente, y en parte por lo que decía Pablo, no se acerca, no escucha a López Obrador. Pues digo, con una media hora yo creo no alcanza, necesitamos un curso para que pueda entender otras lógicas de cómo bajar las adicciones, cómo bajar la violencia, cómo bajar la corrupción desde el punto de vista de sus causas, y no solamente con una Guardia Nacional que por cierto es muy ineficaz hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, doctor Marco Murrueta. Y le quiero dar la palabra a nuestro compañero coordinador del Frente Nacional,